Buenos días, bienvenidos a estas 28ª Jornadas de Historia del Derecho, organizadas por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y auspiciadas por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. 3 años después de las 27ª Jornadas de Historia del Derecho, que tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2018 en Córdoba, en un mundo completamente diferente y en circunstancias tan difíciles, quienes tenemos por objeto de estudio la historia del derecho, nos reunimos nuevamente para intercambiar ideas sobre nuestras investigaciones concluidas y en desarrollo, sobre cómo abordar nuestra disciplina, sobre cómo encarar nuevos puntos de partida. Por el contexto tan complicado que estamos viviendo y que atravesamos desde el año pasado, tuvimos que romper con nuestra tradición de llevar a cabo las jornadas religiosamente cada 2 años y dejar pasar un año para volver a encontrarnos, esta vez mediante una plataforma virtual. Sin embargo, durante estos 2 años de pandemia, la actividad de nuestro instituto no se detuvo. Muy por el contrario, comenzamos a cultivar la costumbre de llevar a cabo todos los jueves charlas, conversatorios, coloquios y presentaciones de libros, a las que asistieron nuestros miembros y a las que se fueron sumando una comunidad cada vez más numerosa de investigadores y estudiosos de todas partes del mundo. Pudimos seguir publicando nuestra revista de Historia del Derecho y otras obras, y asistir a nuestros miembros mediante el envío, cada 15 días, de un newsletter en el que damos cuenta de todo el material que se puede consultar en forma gratuita online. Hoy nos volvemos a ver, pero esta vez enriquecidos, porque por estas ventajas que nos trajo la virtualidad, contamos con la presencia no solo de nuestros miembros y frecuentes investigadores de Argentina, sino que a ellos se han agregado estudiosos que se acercaron a nosotros durante estos 2 años, no solo de Argentina, sino también del extranjero. Para estas jornadas, investigadores de Perú, México, Paraguay, Cuba, Brasil, Italia, España y Países Bajos compartirán con nosotros los desvelos de quienes se encuentran más allá de nuestras fronteras. Durante estos 2 días, 45 estudiosos con formaciones diversas, desde diferentes perspectivas y utilizando variados tipos de fuentes, expondrán sus trabajos sobre la cuestión social y el derecho laboral, las fuentes del derecho, el pensamiento, la literatura y la cultura jurídica, el derecho penal, la criminología, la organización política y administrativa, la enseñanza del derecho, la administración de justicia y la constitución y codificación. Y estas jornadas suman otra particularidad, porque nos convocan para homenajear a nuestro querido maestro, el doctor José María Mariluz Urquijo, fallecido lamentablemente el 5 de noviembre de 2018. El doctor Mariluz Urquijo había nacido el 20 de septiembre de 1921. Después de cursar su carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se trasladó a España, donde llevó a cabo investigaciones en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y en el Archivo de Indias de Sevilla. Fruto de este viaje fue la elaboración de su ensayo sobre los juicios de residencia indianos, que sería su tesis doctoral, presentada en Buenos Aires en 1948 bajo la dirección del doctor Ricardo Levene, con quien trabajaría estrechamente en el Instituto de Historia del Derecho Argentino de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló una larga labor docente como profesor titular en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, universidad que lo reconoció como doctor honoris causa. Fue miembro fundador de nuestro instituto en 1973
y su vicedirector y director entre 1973 y 2001, año este último en el que fue designado director honorario. Fue investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas hasta alcanzar la categoría máxima de investigador superior. Fue director del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y correspondiente de varias instituciones académicas de Europa y América. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, tales como el Premio Ricardo Levene a la mejor obra de Derecho Indiano y el Premio Conex 2004 correspondiente al área Historia. Su extensa producción lo llevó a incursionar en un variopinto elenco de temas referidos a nuestro pasado jurídico, que se plasmarían en 9 libros y 177 artículos, así como en la difusión de 9 textos inéditos del siglo XVIII y principios del XIX, encabezados de sendos estudios preliminares. Numerosos historiadores del derecho de Argentina y del mundo tuvimos el honor de conocerlo, no solo a través de sus obras, sino personalmente. Muchos de nosotros pudimos disfrutar de sus consejos, de sus palabras de aliento, de su generosidad, de su biblioteca personal de puertas abiertas, de su grata compañía y de su sentido de humor. Estas jornadas comenzarán con las palabras de 2 investigadores que lo conocieron muy bien, con el que compartieron muchos años de trabajo, como lo son el doctor José María Díaz Couselo y el doctor Martiré. Y habrá una 5ª sesión dedicada especialmente a ponencias sobre la vida y la obra del maestro Mariluz Urquijo. No quiero finalizar estas palabras sin agradecer muy especialmente a la Pontificia Universidad Católica Argentina por haber auspiciado estas jornadas, a mis colegas de la comisión organizadora, la doctora María Angélica Corva y Rosario Poloto, y los doctores Agustín Parise, Gabriel Presi y Ariel Eid, y los miembros de la comisión ejecutiva local, profesor Armando Noguer, doctora Sandra Villa, doctores Alejandro Domínguez Benavides, Juan Bautista Foz Medina y el profesor Gabriel Roca Mones Ruiz. Les deseo muchos éxitos a los ponentes y que todos podamos aprovechar estos 2 días para reencontrarnos, para retroalimentarnos, para reafirmar la importancia de seguir investigando y enriqueciendo nuestra disciplina. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Pablo Garat, el decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Doctor Garat, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Realmente es un gran honor para mí poder compartir esta inauguración. Pedirles disculpas por no poder acompañarlos, ya que hoy mismo tengo en poco tiempo que inaugurar un evento en forma presencial, y no quería dejar, sin embargo, de hacerme presente para ratificar el sentido del auspicio y el apoyo de nuestra facultad y de la universidad a estas jornadas tan relevantes. En la persona del profesor doctor académico, doctor Eduardo Martiré, aquí presente, yo quiero recordar justamente lo que aquí se acaba de señalar, que fue la importancia de la fundación en tiempos tan difíciles del Instituto de Investigaciones, en continuidad con todo lo que el maestro Levene venía desarrollando en la Universidad de Buenos Aires. Y en el momento en que se efectúa este homenaje al doctor José María Mariluz Urquijo, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de quien fuera el presidente de la primera comisión del Instituto, el doctor Ricardo Sorraquín Becú, quien para los que enseñamos Derecho Constitucional y particularmente, en mi caso, para quienes además entendemos al federalismo argentino como un federalismo de ciudades
y a la historia del derecho como una disciplina absolutamente indispensable para poder enseñar derecho político y derecho constitucional, porque no se puede entender el presente ni proyectarnos hacia el futuro sin comprender el pasado en el cual debemos apoyarnos absolutamente. Cuando en el año 1960 se publica La historia del derecho del doctor Sorraquín Becú, me parece que allí hay algunas frases que le dan sentido, por lo menos para mí como decano de nuestra facultad, a todo lo que ustedes realizan permanentemente, año a año, mes a mes, día a día, como recién se señalaba. Para darle sentido hace 60 años al porqué de la historia del derecho, decía el maestro Sorraquín Becú en algo que fue recordado en el año 2000, en el homenaje que le rindiera justamente en la revista Historia del Derecho el maestro Mariluz Urquijo. La historia contempla al hombre en su conducta social. Esta actividad parece determinada por creencias, ideas, intereses o pasiones, pero también en gran medida regulada por normas religiosas, morales y jurídicas. El cumplimiento del deber y el respeto por el derecho orientan generalmente la conducta humana, y por lo tanto el conocimiento de esas normas constituye uno de los sectores principales de la historiografía. No puede realizarse ningún estudio sobre la actividad del hombre, sobre todo en su vida de relación, sin conocer primero cuáles han sido las normas éticas reguladoras de esa actividad. Incluso el arte, que puede parecer derivado de la inspiración del artista, surge en la historia como manifestación de las creencias y del sentido moral de cada época. Pero agregaba el maestro Sorraquín Becú en aquel momento, los hombres no siempre respetan las normas vigentes. A veces pretenden también modificarlas ya por medios legítimos, ya por la violencia. Esto es más evidente cuando se trata del derecho, que tiene una movilidad mayor que los demás sistemas normativos. La religión y la moral permanecen, aunque tengan una vitalidad cambiante según las épocas. El derecho, por el contrario, está en constante evolución, sobre todo en sus aspectos secundarios, que no derivan de la ley natural, es decir, del contenido ético que guía y orienta las instituciones. Ha surgido así, decía en aquel momento, una nueva disciplina destinada a investigar los sistemas jurídicos del pasado y su evolución respectiva. La historia del derecho se propone, en efecto, conocer las estructuras políticas, sociales y económicas que cada comunidad ha tenido en las distintas etapas de su existencia. Un estudio de esta índole requiere, para ser completo, analizar también las razones de sus cambios, fuentes materiales, la aparición de nuevas normas e instituciones, fuentes formales, el contenido jurídico de estas últimas, su vigencia y las consecuencias de su aplicación. Me parece que ya en estos fragmentos encontramos el sentido último, fundacional de esta disciplina, que comenzando en el último año luego se entendió debía proyectarse hacia los inicios de la formación jurídica. Y entonces él reiteraba, no basta simplemente la simple descripción. El historiador del derecho debe preocuparse además de explicar los cambios ocurridos, penetrar la mentalidad de la época para percibir las razones de esos cambios y, en definitiva, mostrar el porqué y el cómo de la evolución jurídica. Todo ello es función propia del historiador. Pero además de describir el derecho y de explicar sus cambios, es necesario reconstruir el sistema, es decir, exhibirlo como una estructura, señalando las conexiones de sus diversos elementos, los vínculos que ligan a las instituciones, su dependencia recíproca y la articulación de sus diferentes partes. Esta es la tarea propia del jurista, porque todo ello requiere la utilización de métodos y conocimientos propios de la ciencia del derecho. Pero agrega, y me parece de enorme relevancia, si el análisis del derecho que ha regido en el pasado es indispensable para comprender la evolución social y la cultura de un pueblo, estas circunstancias accesorias no deben hacer perder de vista el objetivo fundamental de esta disciplina, que es eminentemente jurídico. Al colocar la historia del derecho exclusivamente, si fuese el caso, dentro de la órbita de la historia social o de la cultura, se la ubica en una posición secundaria y de sumisión a las normas, finalidades y métodos de esa ciencia.
Conviene, por lo tanto, acentuar el enfoque jurídico al estudiar los derechos antiguos. Y luego me parece que señala algo de enorme relevancia, al menos para nuestra facultad. La historia jurídica ayuda a corregir la visión dogmática de las normas y las instituciones, mostrando las circunstancias políticas, sociales o económicas que las explican, las modifican o las condicionan en su aplicación. Los juristas trabajan con conceptos que vienen impuestos en las leyes o que ellos mismos elaboran y utilizan preferentemente métodos lógicos que encierran al derecho en un formalismo totalmente ajeno a aquellas circunstancias. Con demasiada frecuencia el jurista no contempla ni las causas ni los efectos de las disposiciones vigentes, los cuales se aplican muchas veces sin tener en cuenta su justicia o su conveniencia. Esta es la posición del jurista dogmático, que acepta el derecho positivo en su integridad sin preocuparse por valorarlo a la luz de otros conocimientos, ya filosóficos, ya económicos o sociales. Y sin embargo, el derecho no es más que un medio destinado a regular la convivencia humana con justicia y con eficacia. Si se aparta de estos fines, de sus propios fines, el derecho pierde el rumbo que debe tener y se convierte en la expresión de una voluntad arbitraria que se acepta ciegamente. La influencia y el predominio del positivismo condujeron a este resultado. Eliminada su fundamentación religiosa y moral, que al mismo tiempo señalaba sus fines necesarios, el derecho quedó convertido, o puede quedar convertido, en un sistema que se basta a sí mismo, que no tiene que depender de otros conocimientos, que carece de otro objetivo que el de su aplicación lógica y formal. Para corregir los defectos de la enseñanza positivista, existen dos disciplinas que iluminan los campos ocultados por aquella: la filosofía naturalista y la historia del derecho. Me parece que esta afirmación realizada hace 60 años tiene hoy más actualidad que nunca, porque como también, y para finalizar, señalaba en aquel momento el maestro Sorraquín Becú, en otros términos, la labor del jurista historiador no parte de lo actual para señalar las diferencias con las que existió anteriormente, sino que comienza con lo antiguo para mostrar cómo se ha llegado a la realidad jurídica contemporánea. En otras palabras, queridos profesores, doctores, académicos, colegas, me parece a mí que la historia del derecho continúa siendo aquella disciplina que a los juristas nos recuerda las raíces, las instituciones, y especialmente para aquellos que sostenemos un sentido trascendente de la justicia y el derecho, ese anclaje en la religión y la moral que nos recuerdan nuestros maestros y que no debemos abandonar. Los felicito por este nuevo encuentro, les deseo un gran fruto en el mismo y les ratifico el compromiso de nuestra facultad y nuestra universidad en el apoyo a su tarea permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garat, por sus palabras. Muy bien. Y vamos a pasarle ahora el uso de la palabra al doctor José María Mariluz Urquijo. Doctor, por favor, le pido que se abra el micrófono, quien se va a referir a reminiscencias del maestro. Sí. ¿No te toca a vos? Adelante, doctor. Lo escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto, doctor, adelante. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que luego de la brillante presentación de la vicepresidenta, muchas cosas han quedado dichas. Ya prácticamente se ha hablado de todo Mariluz, pero siempre queda algo por decir. Mi tema que había elegido es reminiscencias del maestro. Y estas reminiscencias constituyen algunos recuerdos de quien fue mi maestro
desde mediados de la década del 60, cuyas fuentes son sus clases, son personas allegadas a él, personas que tuvieron un trato frecuente con él. En una de sus disertaciones nos dice Mariluz que antes de tener la edad para ir a la escuela, escuchó por primera vez hablar de la Junta de Historia y Numismática y del ilustre historiador que la fundara, es decir, de Bartolomé Mitre, palabras expresadas por el doctor Jorge Echaide, habitual contertulio de su abuelo y miembro del grupo que dio origen a aquella corporación. Numismático que era Echaide, fracasó en su porfiado intento de hacer de nuestro recordado maestro un numismático, aunque éste señala que quizás fue el responsable de su afición a juntar vejeces, esas vejeces tal vez un poco absurdas, pero que con su anacronismo disonante iluminan una época con tanta expresividad como los papeles de un archivo. Y en este campo se destacó Mariluz Urquijo, localizando libros antiguos y rescatando documentos de gran valor histórico. Nos dice también Mariluz Urquijo que cree recordar que sus primeros contactos con la historia se producen a los 7 u 8 años por una doble vía. Una de ellas era Jorge Echaide, quien no tuvo éxito en su intento de inculcar la cultura numismática, pero logró entusiasmarlo en el relato de algunos de sus hallazgos y hacerle entusiasmarlo con el relato y la satisfacción de haber rescatado algún curioso peinetón de los tallados por masculino o la espada de algún guerrero. La otra vía son los relatos de su tío, que había participado de la última campaña de Aparicio Saravia, de quien escuchaba ávidamente la narración de sus aventuras, de las agotadoras marchas a caballo por las cuchillas orientales, de los choques a lanza, del amargo sabor de la derrota después de la batalla de Mayover, del dolor por la muerte del caudillo. Señala Mariluz Urquijo que ese era el modo familiar de asomarse a algunos aspectos de la historia rioplatense o de agudizar el deseo de saber algo más sobre ese mundo rural y semibárbaro tan distintos de la realidad cotidiana en la cual él vivía. Confiesan que sus primeros escarceos serios en el campo de la historia fueron motivados por su interés por el arte de otras épocas, pues siendo aún estudiante inició las visitas al Archivo General de la Nación, guiado por los trabajos de Alejo González Araño, en busca de los orígenes de la litografía en la Argentina, y a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional en procura de referencias sobre retratistas y grabadores de la época de Rosas. Resultado de esta última investigación es su publicación Artistas pocos conocidos de la época de Rosas, aparecida en el boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades del año 1952. Recién estaba recibido y ya se publicaban estos artículos del maestro. Conocí a Mariluz Urquijo a mediados de la década del 60, cuando me incorporé por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a una de las cátedras de la materia denominada entonces Introducción al Derecho e Historia Externa del Derecho Argentino, cuya titularidad estaba vacante por la muerte de Ricardo Rebene y se hallaba a cargo de los doctores Federico Torrelacroce y Mario Carlos Belgrano. Fue por entonces
que comencé a frecuentar el Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, funcionaba en la facultad y reunía a los especialistas más representativos de la historia. Allí conocí a Mariluz Urquijo y allí recibí sus primeras enseñanzas. Tuve por suerte ser designado profesor adjunto en su cátedra de Historia del Derecho en 1976, creada poco antes, acompañándolo hasta que renunció para acogerse a su jubilación, constituyéndose desde aquel momento en un maestro a quien sucedí como titular de la cátedra y mantuve una feliz relación hasta poco antes de su fallecimiento, recibiendo sus lecciones como cuando café por medio me transmitía sus conocimientos luego de tomar exámenes. Esta relación se acrecentó con un trato más frecuente, no solo por acompañarlo en la cátedra, sino por las reuniones que celebrábamos en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, pues me hizo partícipe de varios proyectos de investigación de los cuales era director y en los encuentros que allí también teníamos relacionados con el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Su actividad docente le continuó luego de su retiro de profesor de grado en la Universidad de Buenos Aires, con cursos de posgrado, conferencias y reuniones de trabajo, participación en seminarios, jornadas y congresos, actividades llevadas a cabo en la Argentina, en la casi totalidad de los países americanos y en Europa, especialmente en España e Italia, ejerciendo la docencia superior en la Universidad de El Salvador. Fue uno de los miembros fundadores de dos de las más importantes asociaciones dedicadas a la historia del derecho. Una de ellas es el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano en 1966, cuyo comité ejecutivo presidió entre los años 1991 y 1998, siendo designado presidente honorario por la asamblea celebrada en Toledo el 20 de octubre de 1998 por unanimidad de los miembros presentes. La otra es el Instituto de Investigación y Historia del Derecho en 1973, cuya comisión directiva integró desde entonces como vicedirector y a partir de 1993 como director, al retirarse de las funciones ejecutivas en 2001 por razones de salud, fue designado director honorario por el voto unánime de los miembros presentes en la asamblea celebrada el 6 de diciembre de ese año. Recibió distinciones por su labor académica, entre las que destacamos el Premio Internacional de Historia del Derecho Indiano Ricardo Levene, correspondiente a la mejor obra publicada durante el trienio 1973-1975 sobre el derecho indiano, que el jurado consideró fue la edición y estudio preliminar del Sintama de las resoluciones prácticas cotidianas del derecho del Real Patronazgo de las Indias de Pedro Vicente Cañete, en base al ejemplar conservado en la colección Marta Tinales en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, siendo la primera edición del manuscrito del dictamen a casi 2 años, a casi 2 centurias de haber sido redactado. A esta distinción agregamos su designación como miembro de honor del Instituto de Historia y Geografía del Uruguay, miembro emérito de la Junta de la Sociedad Argentina de Historiadores y de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, miembro del Consejo Honorario de la Fundación Nuestra Historia, el haberse otorgado el premio de la Fundación Conex de Historia correspondiente al año 2004, su inscripción en la Biblioteca Virtual de Polígrafos por la Fundación Larramendi de España. Fue un excelente polígrafo en el sentido de autor que ha escrito sobre diferentes materias, que nos da el sentido que nos da el diccionario de la lengua española, pero fundamentalmente lo es por haber abierto desde su campo de acción, que fue la historia del derecho, por influencia de Ricardo Levene desde temprano, una amplia visión
de una determinada época o civilización que abarca la formación de la nación y del Estado en el Río de la Plata desde comienzos del siglo XVIII y hasta las primeras décadas del XIX, aunque a veces excedió ese límite, captando la profunda unidad que existió entre lo jurídico con otros aspectos culturales como el económico, social, religioso, literario, educacional, filosófico, etcétera, que actuaron para formar una continuidad. Ellos sufren de los trabajos realizaron, que superaron largamente las 200 obras, manifestadas en artículos, en revistas especializadas, colaboraciones en obras colectivas, folletos, libros, cuya enumeración, además de tediosa, sería imposible hacer en esta nota con carácter solo enunciativo para acreditar lo dicho. Señalamos que trató temas relacionados con el conocimiento del derecho y las ideas jurídicas, la administración pública en Indias, su organización política y administrativa, los orígenes de la burocracia rioplatense, la ordenanza de intendentes, el agente de administración pública en Indias, los juicios de residencia a indianos, el sistema burocrático en el siglo XVIII, el escalafón administrativo y el saber profesional de los agentes de la administración pública en Indias, el virreinato del Río de la Plata en la época del Marqués de Villés, el diario de gastos del virrey del Río de la Plata, Marqués de Loreto, y la Administración de Justicia, especialmente con relación a las audiencias de Buenos Aires, la formación de las causas criminales y las causas de Hacienda. Además, se ocupó de la actividad comercial e industrial, de las instituciones relacionadas con ella, como son las compañías de comercio, las sociedades anónimas y sociedades iberoamericanas, el diputado del Consulado de Lima en Buenos Aires, la regulación del aprendizaje industrial y la supresión de fábricas en los virreinatos del Río de la Plata y del Perú, y a ello agregamos sus trabajos sobre la propiedad, el régimen de la tierra, el derecho indiano, la Universidad Española en el siglo XVIII, el patrimonio de los hijos de familia, la trata de esclavos y la ablación de las burlas alejandrinas en el siglo V. Evidentemente, de esta síntesis surge la magnitud del trabajo realizado por José María Maniruz Urquijo, a quien, como heredero de alguna manera de sus enseñanzas, le rindo hoy este homenaje, como alumno, estas reminiscencias del maestro, recordando esos tiempos tan felices que he tenido junto a él. Con esto quiero, y antes de dar por terminado esta exposición, quiero también señalar el valor de su esposa en esta labor de Maniruz. En realidad era una sociedad, era un matrimonio de edad, pero era una sociedad de estudios donde se compaginaban los unos con los otros, y muchas veces vamos a ver citado en los libros que Maniruz dice: esto fue estudiado o fue facilitado por la doctora, y pone el nombre, no dice de este sino de la doctora. Es decir, que hubo una coparticipación a la cual también rindo homenaje en este acto. Nada más. Muchas gracias, doctor Díaz Couselo, por hacernos conocer esos aspectos que ninguno de nosotros tenía conocimiento del doctor Maniruz Urquijo. La verdad que invalorable el aporte que hizo. Y quería señalar que entendemos que está presente también acá la doctora Daisy Rípoda Sardanás, escuchando este homenaje a su compañero durante tantos años, y valoramos mucho
que la doctora Daisy Rípoda pueda estar hoy acá entre nosotros rindiendo este homenaje. Le paso el uso de la palabra al doctor Martiré, quien va a hablar sobre José María Mariluz Urquijo y la historia Viviana, sí. La doctora Daisy está en cámara en este momento junto con Raquel Vicio, así que la saludamos. Buenísimo, muy bien, muchas gracias. Yo la estaba buscando con, hola doctora, hola, ¿qué tal? La estaba buscando con Adela Salas, pero bueno, está con Raquel. Me alegro mucho, Raquel, muchas gracias por haber hecho posible que la doctora Rípoda Sardanás pueda estar acá con nosotros y emocionándose también con este homenaje al doctor Mariluz Urquijo. Doctor Martiré, el micrófono es suyo, adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Se oye, no? ¿Se me oye? Perfecto, doctor, perfecto. Muy bien. Después de escuchar a la doctora Kluger y al doctor Díaz Couselo, es como para que yo me ponga el sombrero y me vaya a mi casa. Porque han hablado de José María Mariluz Urquijo como se debe hablar, de un maestro. De manera que yo voy a veces a repetir lo que ellos han dicho y otras veces a darle un color a lo mejor diferente. Pero bueno, siempre hay algo que decir de Mariluz Urquijo, siempre hay algo que decir. Siempre va a haber un recuerdo para él que nos alegre la vida, porque estar cerca de José María era verdaderamente una alegría que solo quebró la muerte. Había nacido hace un siglo y ha acertado la dirección del instituto al poner estas jornadas en su homenaje. Será uno de los homenajes que más podían gustarle, sin duda alguna, como que fue uno de los fundadores del instituto que los organiza y un asistente invariable a cada una de las jornadas que organizaba. El maestro, permítame que así se lo llame, por haber sido maestro de muchos de los que están acá, algunos ya no, de mí sí, un maestro realmente devoto. Su vocación histórica nació tempranamente. A los 22 años se recibió de abogado, a los 26 de doctor en jurisprudencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con calificación de sobresaliente. El diario La Nación tituló la nota periodística que daba cuenta de su muerte: José María Mariluz Urquijo, un historiador ejemplar de América. Y no se equivocaba, pues la ejemplaridad fue su característica distintiva en este mundo. Hizo sus estudios secundarios en el Nacional Buenos Aires, donde despuntó su preferencia por las disciplinas históricas y jurídicas, aunque estas últimas no fueran las más numerosas. Ya en la facultad, al término de sus estudios de abogacía, estaba definida su vocación histórico-jurídica, que se inaugura con los matrimonios entre personas de diferente religión ante el derecho patrio argentino, editado por el que fuera el antecedente del presente instituto, que pasaría luego a llamarse Ricardo Levene, y que canalizaba sus producciones en la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de los que se hacían separatas. La del Trabajo, que he citado, es de 1948. Con él puede decirse que se inicia su larga y brillante labor escrita, que luego acumulará obras fundamentales que en algunos casos aún no han sido superadas. Llama la atención hasta hoy su ensayo sobre los juicios de residencia indianos,
que editó la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Semilla en 1952 y que ya ha sido mencionado aquí. Puede decirse que los archivos, repositorios y bibliotecas de América Española y de España misma han tenido a Mariluz Urquijo como visitante obligado y que sin duda ha sabido interrogarlos con su profundo saber y su inigualable estilo de investigación. Fue tempranamente miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, formó parte del CONICET, donde culminó su carrera como investigador superior. Su vocación de investigador estaba estrechamente unida a su pasión por la enseñanza. Fue durante algunos años profesor titular de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, donde yo lo acompañé como adjunto, y muchos años más como titular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa misma universidad, donde también tuve la alegría y el placer de estar juntos. También ocupó la cátedra de doctorado de la Universidad de El Salvador. La Universidad de Buenos Aires le otorgó su más alta distinción al designarlo profesor honorario. Según sus estatutos, tal designación extraordinaria está solo reservada para las personalidades eminentes en el campo intelectual o artístico, ya sea del país o del extranjero, a quienes la universidad quiere honrar especialmente. La designación de este alto cargo, de esta alta distinción, no es fácil. En el caso de nuestro maestro, el Consejo Directivo de la Facultad y el Consejo Superior de la Universidad dieron su voto unánime para hacerlo, para incorporarlo a esta alta categoría y a esta tan distinguida distinción. No es la primera vez que lo digo, pero creo que corresponde repetirlo en este homenaje. Su saber erudito, su ejemplar obra escrita, su superior labor docente universitaria y su vida misma, siempre dedicada a la investigación y la enseñanza, nos lleva a considerar a Mariluz Urquijo como la más alta autoridad en la historia del derecho, tanto en nuestro país como en el mundo científico que se ha ocupado de este tema. Ha estado presente su magisterio en los teatros científicos de mayor importancia, en coloquios, cursos y disertaciones, que sería largo enumerar acá, como también en la dirección de las instituciones que se ocupan de la materia, en todas las cuales ha dejado su traza, como el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, que contribuyó a formar y fue en 1992 su primer presidente electo por la Asamblea, una vez que los fundadores, Ávila Marter de Chile, García Gallo de España y Sorraquín Becú de nuestro país, dejaron su condición. Al término de su mandato fue designado por unanimidad presidente honorario. En nuestro país sucedió a Ricardo Sorraquín Becú cuando falleció en 1995 en la dirección de este Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que habíamos creado al clausurarse arbitrariamente por las autoridades universitarias en 1973, el Instituto Ricardo Levene, donde todos nosotros trabajábamos. Fueron tiempos muy duros. El doctor Garat ha tenido la gentileza de acordarse de ellos, porque él también puso el hombro. En realidad, toda la comunidad científica vinculada con la historia y con la historia del derecho nos ayudó. Fueron tiempos duros, pero detrás de la creación del nuevo instituto estaban los tres mosqueteros, que son cuatro: Sorraquín Becú, Mariluz Urquijo, Tago Anzoátegui y el que esto
habla. Estos 4 mosqueteros llevaron adelante una labor colosal. Y de la nada, porque nada nos había quedado, creamos este instituto que hoy está magníficamente conducido por nuestro querido amigo Ezequiel Abasolo, a quien lo felicitamos por la obra que ha hecho en estos últimos tiempos. Hace más de medio siglo, casi 60 años desde entonces, que seguí su magisterio. Junto a semejante maestro se puede marchar por la vida con buen tino. Un maestro en todo el más amplio sentido del término. Maestro de la historia, maestro de la vida, modelo de honestidad intelectual y de vida virtuosa. Mariluz era un sabio que se dedicaba especialmente a la historia del derecho, pero a quien nada de la cultura le era ajeno. Brindaba su inmenso caudal intelectual y su afectuosa amistad con una calidez especial. Ponía su ciencia y, para qué decir, su estupenda biblioteca a disposición de quienes, como yo, buscábamos el texto preciso, a veces difícil de hallar, o el dato puntual, o la orientación correcta. Y todos cuanto hemos recurrido al maestro y a su biblioteca, hemos hallado la satisfacción de nuestros afanes, junto al consejo o a las palabras a veces imprescindibles para afirmar o corregir el rumbo de nuestro trabajo. Hallábamos esas inigualables indicaciones y consejos y también sus correcciones, expresadas siempre amablemente, tal vez mejor dicho, afectuosamente, con su palabra paciente, a veces escrita con una caligrafía horrible, que debo confesar que en ocasiones me costaba bastante entenderla. Aún guardo alguna de esas anotaciones realmente increíbles y siempre tan oportunas. Personalmente, no solo yo me he beneficiado de todo ello. Muchas veces fui el vehículo para que otros que no eran tan cercanos al maestro tuviesen el privilegio de saber su opinión y gozar de su biblioteca famosa. Su biblioteca famosa. La había formado luego de muchos años, junto a su querida mujer y también historiadora, la prestigiosa colega académica Daisy Rípoda Sardanaz, que hoy nos acompaña, gracias a Dios. Cabe aquí una aclaración, aunque muchos sin duda ya la saben. Mariluz Urquijo era en realidad él, junto a su querida mujer, tan historiadora como él y tan dispuesta a ayudar como su marido. Nadie podrá nunca escindir esta pareja ilustre que se unió en las escalinatas de la Biblioteca Nacional de España en Madrid en abril de 1956, de una vez y para siempre. Además del maestro intelectual, José María era el amigo mayor, cordial y afectuoso. Su apariencia adusta y sus rasgos de seriedad impertérrita, hasta imaginar la hosca, solo cubrían una personalidad de un hombre naturalmente bueno y justo, amable y ocurrente, de un fino humor que se advertía a cada paso. Sabía recibir bromas y hacerlas. Quienes de veras lo conocimos, nunca olvidaremos esa conjunción de cualidades que lo hacían único. Hoy lo evocamos. La muerte de José María Mariluz Urquijo deja un vacío enorme que será sin duda muy difícil de reparar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martiré. Nos hizo emocionar a todos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Bueno, con puntualidad espartana cerramos este acto de apertura de las 28ª Jornadas de Historia del Derecho y hacemos un corte hasta las 9:50 cuando empezamos a trabajar divididos en 2 mesas, la mesa 1 y la mesa 2. Cada uno de ustedes tiene el link para que pueda conectarse a la mesa que sea de su interés. Así que cerramos esta sesión de apertura y nos volvemos a encontrar a las 9:50. Muchas gracias a todos. Hasta luego.